Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy le toca al 206. Hay una tanda de videos para el 206 y hoy le vamos a poner una nueva fascia. Sí, una franca. Nueva Vean fascia, su cara digo. de felicidad. Véanlo. No, ya, basta. No, sí vean y suscríbanse. De hecho, la fascia no es nueva, la conseguimos en un yunque. De hecho, fue nuestro primer video planeado, ¿no? Ah, sí. ¿Te acuerdas? Cuando estábamos pensando en abrir el canal y así, dije, pues yo quiero comprar una fascia y la guardo para, Esto para el es una de las cosas que compramos, que les habíamos dicho que ya teníamos preparadas para el canal. Uy, ya hace Ya es un buen. un año, pues hace un año. De hecho, más o menos. Y les digo, la conseguimos en un yunque y era blanca. Y la mandamos a detallar y pedí que la fondearan en negro, nada más. Nada más en negro porque no me hizo sentido que la pintaran de una vez. No voy a decir por qué, pero no me hizo sentido que la pintaran de una vez. Solo voy a decir eso. Y pues lo que vamos a hacer hoy es quitar esta fascia, la original que trae esta versión del 206. Y vamos a poner aquella. Tutún. Así que antes de empezar, suscríbanse si son nuevos. Y si ya están suscritos, comenten algo. Lo que sea. Ya. Listo, amigos, pues vamos a comenzar a desarmar. Para quitar la fascia tenemos que quitar los faros. Ustedes van a tener que quitar un plastiquito que va aquí. De hecho tiene 4 grapas y 2 tornillos. Lleva una grapa aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. 2 tornillos, uno de cada lado. Como pueden ver, yo ya desarmé un lado para pues ver más o menos cómo está la cosa. Así que pues ya, vamos a enseñarles nada más con este lado y es lo mismo de aquel lado. Para quitar el faro tenemos que quitar 3 tornillos, bueno 4. Son uno que está aquí adentro, este que está aquí, ese. ¿Sí se ve? Ese. Ajá, ese tornillo. Tienen que quitar el que esté aquí, este que está aquí, y va a haber otro abajo como a esta altura, cuando quitemos este plástico. Y además tienen que quitar un tornillo que está aquí atrás de este plástico. Lo único que tienen que hacer es hacerlo tantito para adelante y sacar el tornillo que va a estar aquí en el centro, atrás del logo de Toyota. Y todo esto lo estoy haciendo con una llave Torx T25. Entonces pues vamos a sacar todo. Obviamente yo ya los había aflojado. Vamos a sacar por favor no te caigas. Listo. Y para quitar este plástico hay que sacarlo de aquí. Aquí tiene unas grapas que están muy grandes, entonces pues tengan mucha paciencia para no romperlo y lo tienen que ir jalando poco a poco de aquí de la orilla. Fíjense, obviamente yo ya lo había quitado, nada más está sobrepuesto, pero vean, estas son las grapas que tiene y esas grapas llevan en estos huequitos de aquí, pero de verdad está difícil sacarlos, así que pues hágalo con cuidado y con mucha paciencia. Entonces bueno, ya quitamos esto. Y debería de tener otro tornillo abajo. Aquí. Ahí está, ¿ya lo vieron? No me pueden contestar, pero seguro ya lo vieron. Lo están viendo. Ahí está. Así que vamos a sacarlo. Ese no lo había aflojado. Listo, tornillo afuera. Y ahora tenemos que desconectar todos los cables que vienen en el faro. Vamos a empezar por este. Este es nada más de presión. Presionan esta pestañita de metal que está aquí y jalan el conector. Acuérdense siempre de jalar de los conectores y no de los cables para no dañarlos. Este es de pestañita nada más, así que solo vamos a levantar aquí, pum, y vamos a jalar. Ahí está. Y quedan 2 más. Este igual es este es el de los LEDs. Como ya habíamos dicho, solo es un cuarto de vuelta y sale. Y este último, que es el del motor, también es de pestañita. Entonces nada más aquí levantamos tantito y tendría que salir. Ahí está. Y listo. Faro afuera. Pum. Te lo vendo.
¿No? ¿No lo quieres? ¿Me puedo quedar sin faros? Sin faros. Se ve como coche desvielado. ¿Desvielado? Hombre, cállate. Ok, ahora lo que vamos a hacer después de haber quitado los faros y la parte de aquí en medio con el logo del Peugeot es quitar estos dos tornillos que son con una llave Torx, que es este que está aquí, y del otro lado tenemos otro igual. Estos los vamos a quitar con una llave Torx del número 25. Ok, vamos a proceder a quitar estas primero. Aquí está el primero. Y acá tenemos el otro. Aquí están los dos que se quitan con la llave Torx. Bueno, después de haber quitado los tornillos Torx que tenemos aquí, vamos a proceder a quitar una tuerca que está ahí. Así alcanzan a ver. Esa que está ahí. Esa es de un dado del número 10. Que aquí tenemos la matraca con el dado número 10. Y esa la vamos a quitar porque esa agarra lo que viene siendo la salpicadera con la fascia. Que esta es la original y es la que vamos a cambiar. Entonces, ni siquiera da vuelta. O está floja, a ver. ¡Ah! Ya te cortas. Ya me mató. Me van a cobrar como nuevo. ¿El carro? Tienen que hacer las cosas con cuidado. Con protección. Se corta. ¡Ya! Unos puentecitos, no se vean. Bueno, después de haber quitado los tornillos o las tuercas del dado 10 que sujetan con la salpicadera, aquí abajo de la fascia de los dos lados tenemos dos tornillos que se quitan con la llave Torx T25 y esos están aquí. A ver si puedo sacar uno ahorita para que lo vean. Es más chiquita, Frank. Es más chica. Yo lo sé. Frank nos mintió. Está haciendo batalla con la T25. Esta sí da. Sí da, mamá. A ver, este tornillo se quita con la llave Torx del T15 para que tengan el dato. Entonces vamos a quitar la otra que tiene de aquel lado y se supone que ya con eso se podría quitar la fascia. Bueno amigos, pues ya en teoría debería de salir la fascia. Así que lo que vamos a hacer va a ser agarrarla de abajo y la vamos a jalar hacia nosotros y luego ya la vamos a sacar. Pero quiero que vean, fíjense qué es lo que tiene que salir de este lado. Acá son esas como guías que tiene, que son como piquitos, y el tornillo de la tuerca que ya les enseñó Ulises que quitamos. Es lo que tiene que salir. Entonces quitamos esto y ya en teoría igual de aquel lado y ya solo sería jalarla. Repito, en teoría. En teoría. Oh. Ayuda. Ojo. Momento épico. Nunca le había quitado la fascia a mi carro. No quiere. ¿Por qué? Mamá. Síguete. Ah, yo sabía que era eso. Este tornillo nada más.
condition, I'll just make the call and I'll be yours. I'll come running over. We don't need no miracle. It's our condition, I'll just make the call and I'll be yours. Bueno, miren amigos, como pudieron observar en la toma rápida, pues ya quedó instalada la nueva fascia del Peugeot. Así es como quedó. Pues obviamente nada más tenemos que hacer todo lo que le explicamos hace rato, pero pues al revés. De volver a poner los tornillos de abajo, volver a poner los faros, la pieza del medio del Peugeot, volver a acomodar todo como estaba, pero pues con la nueva fascia. Ahora les vamos a explicar lo que viene siendo las diferencias. A ver, amigo Frank. ¿Yo? Ok. Pues la razón principal por la que hicimos el cambio de fascias, esta realmente no tenía nada, está en perfecto estado, pero es por los faros auxiliares. Si se dan cuenta, esa tiene los huecos para los faros auxiliares. Y la parte de la rejilla es mucho más amplia. Si se fijan, esa tiene una especie como de desnivel aquí, que esta no tiene, aquí. Entonces pues eso hace que se vea, sí se nota, la verdad es que no sé si en el video se note, pero en persona sí se nota la diferencia de esta abertura a la abertura más amplia. Ajá. Sí, sí se nota. Y esa es la razón principal por la que se decidió hacer ese cambio. Digo, obviamente no se va a quedar así, ni de ese color. Le vamos a comprar los faros y la rejilla, pero eso no va a ser en este video. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo, claro. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, apóyennos, apoyen al canal. Ya casi llegamos a los 500 suscriptores, si no es que cuando salga este video ya los hayamos pasado. Pero apóyennos para llegar a nuestros primeros 1000 suscriptores. Sí,